Gloria a Dios, le damos gracias a Dios por este día que nos concede el Señor de estar acá. En esta oportunidad tenemos el tema que vamos a estar tocando y tiene mucho que ver con la manera en que nos acercamos a Dios. Y está en el libro de Segunda de Crónicas 7 y verso 11. Estaremos mirando acerca de la manera que nos acercamos a Dios, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Están peores hoy de lo que fueron antes. Pongamos atención a la palabra del Señor, y si a usted le gusta tomar nota, pues es importante. Y dice así la bendita palabra del Señor en Segunda de Crónicas capítulo 7 y en el verso 11, para la gloria de Dios y en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice así: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, y fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, atención, o si enviare pestilencia a mi pueblo. La respuesta, el verso 14: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, estas son condiciones, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Interesante el verso 19. Muchas veces nosotros solo leemos: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, sin darnos cuenta las condiciones y la manera en que debemos de acercarnos al Señor. Y dice el verso 19: mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá: por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre de ellos. Padre, seas tu nombre exaltado en esta tarde a través de tu bendita palabra. Fortalece, Señor, cada corazón. Ayúdanos, Padre Celestial, para poder llevar este mensaje
Que sea tu nombre glorificado en todo lo que hagamos en esta hora. Bendice de una manera especial a tu pueblo que escucha en diferentes lugares. Y así nos ponemos en tus manos. Obra tú, Señor, de acuerdo a tu divina gracia. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, cuando nos acercamos a Dios en oración, debemos de estar seguros de la condición de nuestros corazones. Porque la hipocresía es un peligro tan sutil y tan destructivo que afecta nuestra comunión con Dios. La hipocresía es sutil y es destructiva y afecta nuestra comunión con Dios. Nuestro Señor Jesucristo reprendió duramente a esta clase de personas. Y el grupo más culpable fueron los líderes religiosos, los judíos. Eran ellos los encargados de dirigir a su pueblo hacia Dios, pero se volvieron sus peores enemigos. Dice la palabra de Cristo no halló cabida en sus corazones. Pero para proteger a sus seguidores de su mala influencia, Jesús les dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los fariseos, por medio de su tradición rabínica, habían corrompido y pervertido todo lo que Dios había puesto en sus manos para que le enseñasen al pueblo, incluyendo su práctica de oración. Pero, amados hermanos, ninguna religión había tenido jamás una prioridad más elevada para la oración que el judaísmo. Y como pueblo escogido por Dios, los judíos fueron los receptores de la palabra escrita. A ellos les fue confiada, según el escritor, a los Romanos 3 y verso 2. Ningún otro pueblo como raza o nación ha sido tan favorecida por Dios para tener comunión con Él. Y esto es importante, que nos vayamos a las Sagradas Escrituras para reconocer la manera en que debemos de acercarnos a Dios, especialmente en los tiempos que estamos en este momento, en estos tiempos complicados, difíciles, donde la humanidad, más bien dicho, en todo el mundo se está sintiendo el peso de estas pandemias que han estado llegando, y que no será lo último, sino que todavía falta mucho más que vamos a estar mirando, no como el fin, sino como las señales. Todavía no estamos hablando de la gran tribulación. No podemos hablar del caballo blanco, del caballo negro, del caballo bermejo. Hermano, esas cosas van a suceder porque está escrito y es profecía. Lo más importante de nosotros, los creyentes, es estar preparados y tener una buena comunión con Dios. Si es que tenemos que atravesar por estas cosas que no hay ninguna duda de que están sucediendo, preparados para estar listos a la venida del Señor. La pandemia, todo eso va a suceder como señales. No estoy hablando de la gran tribulación todavía, y no puedo hablar de las cosas que todavía ni en la Biblia están profetizadas, sino que vamos a basarnos a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? ¿Cómo debo de acercarme a Dios en los momentos más difíciles? Especialmente lo que está hablando el Señor a Salomón. Le está diciendo: si se humillare mi pueblo, si yo enviaré pestilencias, si vinieran estas cosas que yo enviaré porque ustedes han desobedecido, ustedes tienen que humillarse, venir a mí, y yo oiré la oración de ustedes, porque conozco el corazón. Y es la oración de comunión la que nos va a dar la victoria y la seguridad y la paz en medio de todas las cosas que no podemos evitar que sucedan porque están profetizadas. Así que no hay ningún sentido en estar preocupados que el caballo bermejo, que el caballo negro, que el caballo. Lo que va a suceder, va a suceder.
Pero mi corazón y mi confianza en el Señor tiene que ser más fuerte cuando esas cosas sucedan. Lo que es la oración y la comunión con Dios se ha tenido muy en poco en estos últimos tiempos. Es bien difícil hablar de temas de oración, de ayuno, de avivamiento espiritual. Y esto es lo que el Señor nos está hablando, que al pueblo de Israel, ningún otro pueblo como raza o nación había sido tan favorecido por Dios para tener esa comunión con Él. Los judíos del Antiguo Testamento deseaban orar porque creían que Dios deseaba tener comunión con ellos. De hecho, los rabinos decían que el santo anhelaba las oraciones de los justos. El Todopoderoso anhelaba las oraciones de los justos. Comunión, así como la comunión que tenía el Señor en el Edén con Adán y Eva, era algo maravilloso, la comunión que había entre Dios y Adán y Eva. Pero se perdió esa comunión. Ahora, cuando vamos a la palabra del Señor y hablando de lo que está diciendo el libro de Segunda de Crónicas 7 y verso 14, que lo quiero repetir: cuando las cosas estén sucediendo, cuando las cosas estén pasando, cuando las profecías se estén cumpliendo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Eso es lo que dice el Señor en la escritura que estamos hoy escudriñando. Pero si nos vamos al libro de Mateo, en el verso 24 hay preguntas que los discípulos le hicieron al Señor Jesucristo, y esto debemos de tomarlo en cuenta hoy, porque estas cosas están sucediendo ya. Pero la clave para poder permanecer en medio de todas lo que vamos a estar observando es nuestra comunión con Dios. No hay más profecía, está ahí. Nadie puede arreglarle tampoco, ni evitar que los juicios de Dios lleguen. Están escritos y llegarán. Pero los hijos de Dios tienen un refugio, y ese refugio es Cristo Jesús. Esa paz solo Cristo la da. Esa esperanza solo en Cristo está. Y dice el capítulo 24 y en el verso 1: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Profecía cumplida. Está ahí. Usted puede viajar a Jerusalén y puede incluso de entrar a ver lo que fueron los muros y dónde está lo que era el lugar santo, ocupado por una mezquita musulmana. La mezquita dorada, el cúpula dorada que usted ve es musulmana. Según los judíos, es el lugar donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo. Pero ellos no tienen posesión de ese lugar, sino los musulmanes. En la mente de los judíos está construir su templo, y debe de ser construido en el lugar donde estaba el templo antiguo. Pero para construir el templo de los judíos tienen que remover la mezquita de los musulmanes, lo cual es una de las sectas que está avanzando mucho más por encima del cristianismo. Está ganando más adeptos a su religión en todo el mundo. Los musulmanes tienen un objetivo, y es conquistar a través de la política, involucrarse en la política en todas partes del mundo para poder gobernar.
y lo estamos mirando, lo estamos observando. En diferentes gobiernos ya los musulmanes han tomado el control, están ocupando puestos políticos. Así que para que los judíos construyan su templo, porque tienen todo, los planos, la maqueta, tienen dinero, tienen todo. Ahora hay que remover la mezquita de los musulmanes, lo cual ocurriría y sería una guerra santa entre judíos y musulmanes. Así que no es que ellos no puedan construir el templo ni quieran construir el templo, porque todo está listo. El asunto está en que deben de mover a los musulmanes del lugar que se supone está el arca del pacto enterrada. Así que, hermanos, los últimos tiempos, esto que estamos viviendo, la profecía del Señor se cumple. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo que fue construido por Herodes fue aplanado encima de lo que fue los antiguos muros y lo que fue el templo, aplanado, y ahí fue donde se construyó el templo del cual está hablando nuestro Señor Jesucristo. Era una maravilla de mármol, era algo maravilloso que era el orgullo de los judíos, pero no lo hicieron los judíos. No tenía el mismo valor que el templo de Salomón, que fue hecho de una manera espectacular, de piedras labradas, encajadas perfectamente, y todo fue hecho para la gloria del Todopoderoso. Los judíos habían caído en política, tanto que en el concilio de los judíos habían herodianos. Usted puede leerlo. Cuando el Señor dice: ven a este templo, no quedará piedra sobre piedra sin que no sea derribada. Profecía que se cumplió. Lloró sobre Jerusalén el Señor y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos y no quisiste. Jerusalén, si hubieras reconocido lo que es tu día hoy, si supieras quién es el que está caminando en tus calles hoy, si los religiosos se hubieran dado cuenta quién era el que hacía los milagros, si los religiosos se hubieran dado cuenta que Jesucristo solamente quería quitarle la venda de los ojos, que quitaran la mirada de la religión a la que estaban acostumbrados y la pusieran en el Mesías. Dios está hablando en estos últimos tiempos, especialmente a los creyentes, a los cristianos que se han vuelto atrás, a aquellos que un día conocieron la verdad pero los embelezó el mundo, aquellos que un día predicaron la palabra de verdad con la unción del Todopoderoso y se volvieron a las fábulas, como el pueblo de Israel. Así nos habla el Señor en este tiempo, que estemos preparados, porque las demás cosas estarán llegando. No estoy hablando todavía del arrebatamiento, no estoy hablando de irnos con Cristo, que Él viene mañana, no estoy hablando de las señales que están ocurriendo en estos momentos. Y nosotros debemos de acercarnos al Señor para poder recibir la paz en medio de lo que viene. Dice el libro de Mateo 24, y vemos que ya el templo, no el de Salomón, el templo que Herodes construyó, también fue derribado. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Aquí hay una pregunta con doble sentido. Señor,
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida, número 1, y del fin del siglo? De tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Desde aquellos tiempos ya había engaño, ya muchos decían ser el Cristo, y a muchos se engañarán. Caerían en la trampa de esos engañadores. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Ojo con esa palabra. Mirad que no os turbéis. Tranquilos, tranquilos. Ustedes van a ver eso, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Porque se levantará reino, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Atención a esto, el verso 7. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Repito una vez más. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Y todo esto será principio de dolores. Lo repito una vez más, y todo esto será principio de dolores. Habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando hablamos de esta pandemia que está sucediendo, esto sucedió hace mucho tiempo también. No es la primera vez que ocurre una pandemia como esta. Dice la historia que en octubre de 1347 una flota de barcos de Génova regresaba del Mar Negro. En el interior de los barcos llevaban la sentencia de muerte para Europa. Cuando llegaron las embarcaciones a una ciudad de Italia, la mayoría de los tripulantes ya estaban muertos. Los esclavos sobrevivientes deseaban morirse. La fiebre bubónica sacudió con violencia sus cuerpos. Estaban cubiertos de llagas que ardían y quemaban. Se dice que las autoridades ordenaron que las embarcaciones fueran sacadas del puerto, pero ya era demasiado tarde. Estaban cubiertos de llagas. Oiga esto. Se cree que las ratas infectadas descendieron por las cuerdas de los barcos y se dirigieron a las aldeas. Y la plaga maldita había emprendido su marcha a lo largo y ancho del continente. La enfermedad se propagó por todas las rutas comerciales que atravesaban Italia con destino a Francia y las demás naciones del norte. Estoy hablando de esto porque mucha gente siente pánico cuando estamos mirando esto, pero esto ha estado ocurriendo de muchas maneras en todas partes del mundo. En el lapso de 5 brutales años, 25 millones de personas, 25 millones de personas de la población de Europa habían muerto. Y ese era apenas el comienzo. 3 siglos más tarde, oiga bien, seguía en pleno furor, dejando muertos por doquier. Se calculaban 7,000 muertos semanales. Las cosas que están aconteciendo con este llamado virus, y algunos hasta el COVID-19, y buscan la manera de añadirle, de conectarlo con los caballos, con el caballo bermejo. Hermano, dejemos de hablar locuras, hablemos palabra de Dios para que la gente sea salva.
No tratemos de impresionar qué tan buenos pastores somos, qué tan buenos enseñadores somos. Prediquemos el evangelio de Cristo para que cuando estas plagas y lo que llegue, la gente conozca que hay un Salvador y un Señor que quiere liberarnos no solamente de la pandemia, sino llevarnos al reino celestial. Se acumulan en estos tiempos, cuánto maestro hablando, hermano, psicología, hablando tantas cosas que a la gente no le interesa. La gente quiere ser salva. Terrible. Aparece Saddam Hussein y los libros. Babilonia renace. Wow. Y la gente empaniqueada. Saddam Hussein es el anticristo. Yo estoy recordándole a usted esto. Usted que ya ha llegado a escuchar estas cosas. Hoy la iglesia de Cristo no se utiliza para la salvación de las almas, sino para darle miedo a la gente, para ponernos como los número 1 en todos los rankings. Wow. Pero a mí me dice el Señor: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, Él dice: yo voy a escuchar, yo les voy a oír, yo les voy a dar la victoria sobre lo que está sucediendo. Estoy hablando esto solo para que usted se dé cuenta. En Facebook, en YouTube y en las predicaciones a través de la televisión, nos queremos mostrar como muy teólogos profundos. Aleluya, hay poder en el Señor. Y nos olvidamos de predicar el evangelio. Que quiero advertirle que el evangelio eterno también será predicado en la gran tribulación. Lo predicarán los 144,000 y lo predicarán los ángeles. Estarás siendo predicado este evangelio y entonces vendrá el fin. Esto es lo que estamos mirando en este tiempo. Utilizamos lo que es la pandemia, pero no para predicar el evangelio que la gente sea salva, sino para unir lo que dice la palabra del Señor. Aquí está, sí, lo que está escrito se va a suceder, hermano, amado amigo. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Así que no soy escatólogo, porque no entiendo esa palabra, no sé ni de dónde salió. Porque la palabra de Apocalipsis es revelación, que le fue dada a Juan. Y esos simbolismos y todas las cosas que hay en Apocalipsis tienen un significado, claro que sí, pero irán sucediendo a su debido tiempo. Mas yo estoy hablando y predicando que la iglesia de Cristo se va antes de la gran tribulación, porque el Señor nos va a librar de la ira que viene sobre este mundo perverso. Así dice la Escritura y yo lo estoy creyendo. Ahora bien, ¿qué señales vamos a ver? ¿Cómo no? Ya la estamos mirando y ya estamos mirando el templo que fue derribado y ahora estamos mirando lo que sucedió hace mucho tiempo con esta enfermedad que acaba de aparecer, entre comillas, pero que ya han habido muchas otras enfermedades, cumpliéndose la palabra de Dios que habrá pestes en diferentes lugares. 3 siglos más tarde, oiga bien. No estamos hablando, no llevamos ni un año con esto. Y ya la gente está pidiendo: abran las iglesias. Porque, hermano, yo he visto, hay muchas iglesias que están cerradas, pero hay muchos hermanos que están predicando, aprovechando la oportunidad. Están predicando en los mercados, en las plazas, en las calles. Están predicando. Quiero advertirle que a la iglesia de Cristo nadie le puede cerrar la boca. La iglesia de Cristo no son los edificios. La iglesia de Cristo es usted, que ha sido llamado a predicar el evangelio, no a hacerse famoso, ni mucho menos a creerse muy importante, porque los importantes a Dios no le agradan. El más importante es el Señor. Oiga esto, 3 siglos más tarde seguía en pleno furor la enfermedad bubónica, hasta que un crudo invierno mató a las nefastas pulgas que transmitían la enfermedad. Nunca se conoció una cura, ni se ofreció alguna esperanza. Los que estaban sanos
pusieron en cuarentena a los infectados, aunque estos tenían los días ya contados. Amados hermanos, siempre que se hace una lista de las enfermedades y las plagas más devastadoras de la historia, la plaga negra ocupa uno de los lugares más elevados, pero no el más alto, porque todavía falta más. Esta enfermedad puede llamarse catastrófica y desastrosa, pero ¿acaso ha sido la más desastrosa y nefasta contra la humanidad? Claro que no. La Biblia reserva este título para una plaga más tenebrosa, una epidemia más antigua, que al compararse con la plaga negra no es nada. Ninguna cultura puede evitarla, ninguna nación puede escapar y ninguna persona puede esquivar la infección que causa el pecado. Esta infección es propagada por las decisiones impías, por la desobediencia a las leyes de Dios. Es que fue la desobediencia de Adán y Eva que el pecado se introdujo a través de la humanidad. No fue un virus común y corriente como el que estamos batallando en este tiempo. Algunos piensan que el pecado consistió en solo desobedecer. Lo que Dios había dicho. Pero esa desobediencia contaminó a todos los seres humanos. El hombre perdió la gloria que Dios le había dado en el Edén. Y todos los descendientes de Adán y Eva nacieron fuera del Edén. El hombre perdió la gloria. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hay una versión que dice, por cuanto todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. La plaga del pecado se extendió por todos los siglos hasta que vino Cristo. En Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó el pecado, en él el pecado de todos nosotros. La mente pecaminosa descarta a Dios y opta por no obedecer ni buscar su consejo. De la misma manera, no está consciente del plan maravilloso de Dios para su vida. La decisión de no enfocarnos en Dios nos lleva a centrarnos en nosotros mismos. El pecado siempre celebra la exaltación del ego. Le dice al drogadicto, es tu vida, no te preocupes, métele drogas a tu cuerpo. Llena tu mente con avaricia y tus noches con placer, al cabo que a nadie le importa, es tu vida. Eso es vivir una vida de libertinaje dominada por los deseos carnales. Es lo que el Señor nos está diciendo, lo que pasaría en estos últimos tiempos. A nadie le interesan las cosas de Dios, solamente vivir su vida. Es mientras suceden estas cosas en Los Ángeles, en algunos lugares, fiestas de 250 personas, de 350 personas, bailando, tomando, fumando, sin máscara y sin nada. Y muchos contaminados a través de esas cosas que a ellos no les importa. Y paris o fiestas en las calles donde a ver quién era el que salía más contaminado primero. ¡Wow! Tiene razón el Señor de decirnos las cosas que sucederían antes de que Él venga. Cada día el pecado te sigue hundiendo. Dios dice que amemos. Yo opto por odiar. Algunos dicen eso es vivir una vida de libertinaje dominada por los deseos carnales. Es mucho más peor, porque hay potestades que están buscando la manera de apartarte de la felicidad que solo Cristo puede dar. El Señor me dice que yo debo de tener dominio propio, y nosotros pretendemos justificar nuestro libertinaje. Dice la Biblia en Efesios 4 y verso 17:
Esto es lo que dice el apóstol. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. A nadie le interesa, mi amado hermano, en estos últimos tiempos el escuchar el evangelio de Cristo Jesús. Como si hay vacaciones para la iglesia. La gente está en las playas, en los paseos. La gente no ora, no ayuna, no está buscando la consagración a Dios, aunque están mirando los miles de muertos que están cayendo ahí cerca, y las noticias y todo lo que miramos es real. Pero ellos no se interesan, es que necesitan divertirse. Se paga un alto precio por esa obsesión. La Biblia dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Romanos 8:8. Mi amado hermano, a Dios no le agrada que lo ignoren. A Dios no le agrada que lo ignoren. De toda palabra que el hombre escuche de parte de Dios, tendrá que darle cuenta a Dios en aquel día. Porque está establecido, mi amigo y mi amiga, que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Todos tenemos que enfrentar la muerte. Nada más que los que estamos en Cristo, ninguna condenación hay. Gloria a Dios. Así que vamos a darle rienda suelta a nuestros deseos carnales, pero un día nos enfrentaremos al juez. Dice la Biblia que en Romanos 1:21, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Sí, mi amigo, hermano que te has apartado, o hermana que te has apartado de los caminos del Señor, que tienes en poco lo que dice su palabra, que hasta incluso quisiera dejar de escuchar lo que estoy diciendo, pero no es mío, es de Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. O sea, iban a una iglesia, estuvieron en una iglesia, escucharon la palabra del Señor, pero no la creyeron. Escucharon incluso de las cosas que van a suceder y las que van a estar sucediendo, y dijeron, no hay problema, todo está bien. No te olvides que allá en el libro de Segunda de Crónicas 7 y verso 14 o 15 habla exactamente de la advertencia que Dios le da a los que están allí en la reunión para el templo, y les está diciendo: ahora bien, si ustedes desobedecen estos mandamientos, esta casa que estamos organizando hoy, estamos tratando de ponerla hoy, esta casa será por escarnio. Y si ustedes vienen a esta casa y se arrepienten y se humillan, yo voy a oír. Pero si ustedes tienen en poco, ustedes pagarán las consecuencias. Esto es todo lo que Dios nos enseña. Pero luego encontramos en Romanos 1:24. Si usted cree que no hay consecuencias, por eso es que algunos que conocían la palabra del Señor hoy odian a los cristianos, a los pastores. Hoy hablan de todo mundo. Conocían a Dios, pero ellos no se preocuparon por alabar y glorificar a Dios ellos, sino que quieren que otros lo hagan. Esto es muy personal. Cada uno va a darle cuenta a Dios de lo que estamos predicando, aún hasta de lo que predicamos, como los pastores. Un día le vamos a dar cuenta a Dios qué es lo que predicamos, si en nuestro corazón existía ese deseo de que las almas se salven, o lo hicimos por ganancia deshonesta,
o para impresionar a los oyentes. Dios lo sabe, mi hermano. Y un día de eso le daremos cuenta a Dios. Aunque parece que todo está muy bien ahora, pero el juez es Cristo Jesús. Entonces no gano nada con criticar cómo está predicando, ni cómo está el otro. Nada más debo de defender lo que es la sana doctrina. Pero cada uno le va a dar cuenta a Dios de lo que hace con la palabra que puso en nuestras manos. Romanos 1:24 dice así: por lo cual también Dios los entregó a los que conocían la palabra, a los que se congregaban en una iglesia, a los que oyeron palabra de Dios. Dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Se desviaron totalmente. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Está ahí. ¿Cuándo sucedería esto? Sucedió hace tiempos. Sodoma y Gomorra y otras naciones paganas. Y lo estamos viendo resurgir, no hoy, sino desde hace muchos años. Esto que estamos leyendo hoy, incluso hoy debemos tener cuidado hasta de predicar estas cosas, porque si no las personas se enojan, y como hay derechos, le quitan la licencia al pastor. Cuidado, no hable de eso, porque ellos tienen también, no podemos, es bien difícil. Si yo me pongo a predicar en estos momentos y hablar así acerca de esas organizaciones y todo lo demás, estoy seguro que mañana está una nota de un abogado llamándome a corte. Hasta eso hemos llegado, iglesia. Aleluya. Eso es lo que vivimos en los Estados Unidos. Estas plagas y todo esto que está llegando nos va a enseñar a los creyentes a confiar más en Dios. Y esto que está llegando les va a enseñar a muchos que los juicios de Dios son fieles, son reales y son justos. Todos hemos visto el caos. El esposo que ignora a su esposa. Miles de muertos por la drogadicción. Miles de muertos por las pandillas. Miles de muertos por el narcotráfico. Miles de muertos por la criminalidad en las ciudades. El secuestro y la violación de menores ha aumentado. La pornografía ha aumentado grandemente. La pornografía infantil. Y podríamos seguir nombrando muchos más. Y como cada cual hace lo que quiere y no se interesa en las leyes divinas, y la humanidad se destruye a sí misma. La infección de un individuo conduce a la corrupción de los demás. Eso es lo que estamos viviendo en estos últimos tiempos, donde la palabra nos habla y nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Esto es lo que falta a la iglesia en este tiempo: salir de las vacaciones y comenzar a orar y ayunar. Quizás no por ti, mi amado hermano, sino por tus familiares, por personas que amas y ya no están, se fueron sin que les hablara de Cristo Jesús. No creo que usted no se haya dado cuenta a quién nos ha llamado Dios. Quiero hacerle esta pregunta. Después de haber leído y entendido estas escrituras, ¿cree usted que los tiempos
van a mejorar. Gloria a Dios. No creáis las vanas esperanzas que nos dan algunos profetas. Vienen tiempos mejores, pero ellos no están refiriendo a tiempos mejores espirituales. Se están refiriendo a tiempos mejores materiales. Usted va a tener una casa el próximo año, una casotota tan grande. Dios le va a conseguir el carro que usted deseaba. Oiga, hermano, ¿qué clase de fe es esa? La gente no quiere oír palabras de santidad. Las iglesias cristianas, se estaban utilizando como lugares para hacer shows. La iglesia cristiana no está predicando el evangelio en este tiempo, pero sí está trayendo entretenimiento para que la gente no se vaya de la iglesia. Entretenimiento con vocabularios sofisticados, con vocabulario psicológico, y luego dicen, bueno, creo que esta es la iglesia donde el Señor me ha llamado. El Señor no te ha llamado a una iglesia, el Señor te ha llamado a Cristo, y cuando Cristo está en tu vida, tú eres la iglesia de Cristo y representas al reino de Dios en esta tierra. Tú eres luz y eres sal en esta tierra. Pero ¿qué hemos conseguido, mis amados hermanos? La respuesta es tristemente obvia. En todas las naciones habrá un dramático crecimiento de la maldad en todas sus formas. En todas las naciones. Ahora, ¿qué hemos conseguido? Con quedarnos pasivos. Que se compliquen más las cosas. Tenemos todo. Drones con tecnología espectacular, aviones manejados por celulares, Facebook, redes sociales. Están desarrollando medicinas para que la gente viva más. Pero ¿para qué esta gente quiere vivir más si están viviendo en un infierno? Yo le digo que es mejor vivir en Cristo. Las pandillas y el crimen organizado, suicidio entre adolescentes, está creciendo. Las familias se siguen desintegrando. Todos sabemos que el divorcio es una cámara de tortura. Hay muchas personas que han sufrido aún en contra de sus propios deseos. Yo he sido testigo de esto. Una hermana me dijo, yo nunca quise divorciarme. Fue él quien decidió buscarse otra mujer. Pero esta persona ya es víctima de la situación. Los que más sufren de estas relaciones rotas, mis amados hermanos, son los hijos. Una nueva generación pagará las consecuencias. Estamos mirando pastores que se divorcian no solo una vez, sino 2, 3. Y las congregaciones dicen que hay más unción. Divorcios están a la puerta en la iglesia cristiana. Lo que más sufren son los hijos. Divorcios y familias destruidas es una epidemia mundial. La moralidad ya casi no existe. Lo que antes no era permitido en la televisión, ahora se dice abiertamente. Está abiertamente. Ahora no solo la televisión, nuestros hijos pueden conseguir pornografía, pueden conseguir satanismo y a través de sus celulares, y nadie los está supervisando. El internet es un arma que ha usado Satanás no solo para pervertir a muchos jóvenes, sino llamados siervos de Dios mirando pornografía. ¿Lo crea usted o no? Existen centros de rehabilitación para pastores que son adictos a la pornografía, homosexualidad y al adulterio. Por el internet se han cometido grandes fraudes.
robo de identidad, robo de cuentas bancarias. Y estas son solo algunas cosas que estamos viendo. ¿Qué más nos falta, mis amados hermanos? Pero en segunda de Timoteo, capítulo 2 y verso 19, y por eso me dedico a predicar palabra de Dios, porque la palabra, con la palabra de Dios no hay pérdida. Está escrito, y si está escrito debemos de recibirlo. Pero el fundamento de Dios está firme. Ese no lo mueve nadie. El fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Está escrito en la Biblia. O sea, no puedo estar agradando a Dios metido en el pecado, metido en las mundanalidades. No puedo. Yo sé que Dios está en control de todo, pero creo que al Señor le duele. Yo sé que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. Pero mire usted cómo comienza el versículo anterior. Pero el fundamento de Dios está firme. O sea, la verdad siempre triunfará. No importa lo que usted diga, lo que usted critique la palabra, lo que usted trate de argumentar con la palabra, usted nunca podrá ganarle a lo que Dios ha puesto, a menos que nos sometamos a su voluntad. Y de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio a nuestras vidas, pero no podemos contender contra Dios de ninguna manera. La pregunta no es si se pondrán las cosas más difíciles, porque se pondrán, sino cómo podemos vivir y ejercer el ministerio en un mundo que camina equivocado. ¿Qué puede hacer la iglesia de Cristo para ejercer un impacto poderoso en un mundo que está precipitándose a toda velocidad hacia el infierno? Iglesia, ¿cómo podemos hacer la diferencia en estos últimos días? Gloria a Dios. Bueno, oiga usted, esto es lo que dice Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. El consejo es este: mirad que no os turbéis. Mirad que no os turbéis. Y esto es para cada uno de los que hoy tienen miedo a la pandemia. No tengan miedo. Si usted ha creído en Cristo Jesús, ¿a qué le teme? Si no ha creído en Cristo Jesús, prepárese hoy. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que el Señor nos da un consejo: mirad que no os turbéis, porque es necesario. Esa palabra es necesario que todo esto acontezca. Voy a repetir una vez más para esos que están ¿y por qué Dios manda esto? ¿Que por qué Dios? Arregle su vida. Dice así: y oiréis de guerras, Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra, hablándole a los discípulos en aquel tiempo. Nos habla a nosotros hoy, y hay personas que ya han mirado y oído de muchas guerras. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, cuántos muertos en la guerra de Corea, en la guerra de ahí. Podemos irnos allá y veremos que la escritura se está cumpliendo. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hay una guerra que sucederá, no sabemos cuándo,
pero que la palabra del Señor lo está profetizando. Ya no será una guerra como las que hemos visto, convencionales, tan naturales. Hoy tenemos satélites, cierto, nos vigilan hasta dónde estamos. Un amigo mío se metió a ese tal Google y dice: mira, aquí vas tú caminando en el parqueo, dice, y vas entrando a la iglesia. ¿Y de dónde me estás controlando? Imagínese. Y ahí voy caminando, mire, para entrar a la iglesia, desde otro país, de allá no voy a decir el nombre porque me ha de estar escuchando. ¡Qué barbaridad! Estas son las cosas que están sucediendo hoy. No podemos negarlo. Ahora, cuando leemos lo que dice la palabra del Señor, todo lo que está escrito allí sucederá. No dice posiblemente, sino que dice que es necesario. Pero en 2 de Timoteo, capítulo 3 y verso 1 en adelante, dice una de las más vívidas descripciones que contiene la Biblia acerca de la maldad de los últimos tiempos. Comparados con Romanos capítulo 1, la depravación que allí se describe son las mismas que hoy en este tiempo estamos viviendo. 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 1 en adelante se nos está diciendo cómo debemos responder cuando nos encontremos en tiempos así. Pero no leamos muy deprisa estas palabras de instrucción. El apóstol Pablo comienza de un modo muy realista y le informa a su amigo y discípulo y le dice: también debes de saber esto. Acuérdese que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo cuando ya nuestro Señor Jesucristo ya había sido ascendido, ya había pasado un buen tiempo y todavía las exhortaciones están llegando. Le dice a Timoteo: debes de saber esto, que en los postreros días, no habla del fin, del postreros días, que son estos, vendrán tiempos peligrosos. Cualquiera de nosotros podría preguntarse por qué el anciano apóstol comienza afirmando cosas que parecen redundantes. Yo creo que Timoteo sabía que los tiempos eran ya peligrosos. Los mártires estaban cayendo, había persecución, ya estaba sucediendo. En ese tiempo el ser conocido como cristiano era algo fatal. Los cristianos pagaban un tremendo precio por mencionar el nombre de Cristo, por su fe. Pablo le advierte a Timoteo: debes de saber esto, Timoteo, las cosas no van a mejorar. Esto es algo que no terminará hasta que venga el Señor, hasta que venga el príncipe de paz, Timoteo. Y eso le habla al creyente en este tiempo. Todavía no ha terminado, pero la paz de Cristo debe reinar en nuestros corazones. Analicemos la palabra del apóstol que dice: vendrán tiempos peligrosos. Miré un reportaje de la historia de un hombre que asesinó a todos los miembros de su familia y los dejó encerrados por más de un día, y a otros los metió en un maletero de su carro. Pero cuando este hombre fue arrestado, se descubrió que todavía tenía unos crímenes más, en total 14. No podemos negarlo, los tiempos que estamos viviendo son tiempos peligrosos. Su familia, ya no hay respeto ni a los padres, todo está cambiando. Son muy pocas las personas que están interesadas en conocer las señales de los tiempos, tal como lo dice la Escritura. Son pocos los cónyuges que se mantienen fieles a sus votos y permanecen comprometidos en su matrimonio. Cada día se me hace más difícil encontrar una familia que unida tome en cuenta a Dios. Nunca me imaginé haber visto las cosas que están sucediendo. Nunca. Asesinatos masivos, como están sucediendo en algunos países.
Cantidad de gente encontrada en fosas comunes, guerra entre pandillas, perversidades sexuales, pastores divorciando de sus esposas y casándose con jovencitas, mancillando así el santo ministerio. Violencia